Un toque, hermanos. Bien, buenas noches. ¿Cómo están? La tarde no estuvo tan fría, ¿no? Hoy como que volvió la primavera o el otoño. Bien, hermanos, esta noche quería compartir con ustedes un tema, ¿no? Un tema con el cual me identifico bien y espero que muchas otras personas también puedan identificarse, ¿no? Le puse un título que dice un simple actor de reparto, ¿no? Y es un poco, yo creo, el reflejo de muchas de las vidas que tenemos acá, muchos de los que estamos acá, donde no somos protagonistas de algo, no somos los primeros en algún lugar, no somos los que más llamamos la atención, no tenemos miles de seguidores, no tenemos miles de aficionados, no tenemos fans, somos uno más del montón, ¿no? Y es así como un simple actor de reparto que a veces en una película aparece por muy pocos segundos, dice 2, 3 líneas o dice un poco más y parecería que la película, si no está el actor, terminaría igual, avanzaría igual y sería de la misma manera, ¿no? Y a veces podemos sentirnos de esa manera, ¿no? Sentir realmente si nuestra vida genera un impacto, va a generar trascendencia o no va a generar trascendencia, si vamos a dejar un legado o no vamos a dejar un legado. Y muchas veces nos ponemos a pensar que sí, nuestra vida es simplemente, somos un actor más, ¿no? Que está pasando por esta película en Cipolletti sin pena ni gloria, diríamos, para nadie, ¿no? Me hace pensar y recuerdo, ahí, bien. Recuerdo cuando teníamos que hacer en la escuelita dominical, alguna obrita, algún teatrito, ¿no? Y estamos ahí y siempre a los más extrovertidos, a los más alegres, a los más dinámicos, a los que resaltan, les damos el papel de princesa, de protagonista, de Jesús, ¿no? Y a otros que son más apagaditos, más tranquilos, de árbol, ¿no? Entra a la obra, pero entra de árbol. Y está ahí el arbolito y hace de arbolito, ¿no? Y a veces nos toca en la vida hacer el papel de arbolito, ¿no? El papel de arbolito. Y muchas veces podemos pensar que en esa nuestra situación de arbolito, nadie se va a interesar en nuestros problemas, en nuestros conflictos, en nuestras necesidades, que no estamos en el foco de atención de las personas y que nuestra vida va a ir pasando así como por inercia, ¿no? Vamos a ir creciendo, vamos a ir envejeciendo. Gracias, Lichi, préstame antes que se vuelque. Y vamos a llegar al final, como les decía, como una vida más que va a ser recordada por muy, muy poco tiempo. Entonces yo quiero que veamos una historia en la Biblia que va a entrar en juego un actor de reparto, va a entrar en juego una persona que tal vez decimos, si está en la historia tiene una importancia, pero la historia fundamental, el eje de la historia no pasa por esa persona. Es más, hasta parece un estorbo para la historia, ¿no? Quiero que nos vayamos a Génesis, al capítulo 15. Génesis capítulo 15. Bien, Génesis capítulo 15. Y ahí tenemos a una familia protagonista, ¿no? Protagonista de la historia. Estamos hablando ahí de Abraham y Sara. Ahí Abraham ya había sido llamado por Dios con su esposa, ya había tenido la voz de Dios que le decía, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y pasó un largo tiempo ya desde que Abraham salió, le creyó a Dios, le obedecía a Dios, seguía a Dios. Incluso acá ya había vencido a Abraham, a las personas que han tomado por prisionero a su sobrino, a Lot. Y él había ofrecido la ofrenda a Melquisedec, los diezmos de todo. Y él estaba ya en una parte de la historia, a 10 años aproximadamente de haber salido de su tierra, de haberle creído a Dios, y estaba con su esposa Sara, ¿no? Estaban en
en la tierra, viviendo en Canaán, y vuelve a recibir palabra de Dios. Y vámonos a Génesis 15, 1 al 6. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Acá le dice, no tengas miedo, porque Abraham había hecho como un ataque a los reyes que habían vencido a Sodoma y Gomorra y había rescatado a Lot y las provisiones, ¿no? Entonces, posiblemente tenía miedo de una represalia de los reyes, que vuelvan los reyes de Oriente y lo ataquen. Pero Dios le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo, ¿no? Y le dice además, tu galardón será en sobremanera grande. Y en el versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí, ¿qué será? Que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? ¿Cómo puede ser mi galardón grande si no tengo hijos, ¿no? Como que los hijos son el regalo más grande que nos da el Señor. Y él dice, ¿cómo puedes decir que voy a tener un galardón grande si no me has dado prole? Ya en el capítulo 12 le había dicho que va a bendecir la tierra y en su descendencia van a ser benditas todas las naciones. Y 10 años después no cumple el Señor su promesa. Y Abraham le dice, ¿cómo puede ser esto? Va a ser mi criado quien va a tener que heredar todas mis cosas, ¿no? Va a ser él quien va a tener que heredar mis cosas. Versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces acá vemos que el Señor le vuelve a hacer la promesa a Abraham. Y le da un ejemplo, ¿no? Lo saca al campo, le muestra las estrellas y le dice, tú vas a tener una descendencia tan grande que no la vas a poder contar, así como las estrellas del cielo. Y Abraham le creyó a Dios, ¿no? Le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Ya el galardón que él esperaba, la palabra galardón o te daré galardón o tu galardón será grande, también puede traducirse como yo soy tu gran galardón, ¿no? Como que el Señor era el galardón de Abraham. Y Abraham le creyó a Dios, le cree la promesa y él quiere vivir esa promesa, ¿no? Y le dice, ¿y cuál vas a hacer? Un pacto, y hace un pacto, y hace sacrificios, y viene Dios y consume el sacrificio que hace Abraham. Pero Abraham no estaba solo en esta tierra, ¿no? Abraham tenía a su esposa, a su compañera, y seguramente Abraham a su esposa le iba comentando estas cosas, ¿no? Le habría dicho cuando salían de su casa, tenemos que salir porque Dios nos dice que salgamos. Y ahora, 10 años después que la promesa no llegaba, le vuelve a decir, Dios me ha dicho que va a cumplir la promesa con nosotros, que vamos a tener hijos. Y es así que llegamos al capítulo 16, ¿no? En el 15 dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, ¿no? Lo veía justo. Pero en el 16 vemos que Sara no le había creído lo que Abraham le había contado. O podemos intuir que no le había creído, ¿no? ¿Por qué? Porque Sara comienza a buscar ahí un vericueto, busca un vacío legal, un gris en la cultura de esa época, para ver de qué manera Dios podía hacer ya patente su promesa de darle hijos. ¿Cómo podía ser para darle hijos? Ella estaba afrentada porque era estéril, ¿no? Entonces Sara comienza a buscar de qué manera ayudar a Dios, tener un atajo, poder llegar al cumplimiento de la promesa sin esperar el tiempo de Dios, ¿no? Sin esperar realmente lo que el Señor quería. Y ahí estamos en Génesis 16, 1 al 3. Y Génesis 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai.
Entonces ahí estaba Sara, y en la cultura de esa época los esclavos eran propiedad de las personas, ¿no? Dice, tengo una esclava, si tú te llegas a mi esclava y tienes un hijo con ella, ese hijo va a ser como si fuera mi hijo, ¿no? Bueno, y a Abraham tampoco le pareció muy mala idea, al parecer, porque no se negó, no vemos que haya rechazado la oferta, y más bien dice que hizo caso, ¿no?, a lo que le ofrecía a Sara, ¿no? Dice, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, ¿no? Estaban tan deseosos de tener hijos, estaba tan deseosa Sara de tener hijos, que agarró a su sierva y se la dio a su esposo, para poder por fin cumplir lo que el Señor les había prometido, cumplir sus sueños, ¿no? Y acá veo que a veces buscamos nosotros esos vacíos legales, ¿no? Esos vacíos que tenemos incluso en la palabra, para darnos licencia a querer tomar atajos, ¿no? Alguna vez algún hermano me decía que fumar no era pecado, porque no está en la palabra, ¿no?, que fumar sea pecado, y si buscamos no está que fumar sea pecado. Entonces decimos, ¿es pecado? No es pecado. Podemos buscar otra licencia. Recuerdo cuando estaba en época de veintipocos, que con el grupo de jóvenes de la iglesia todos estaban buscando novios, novias, esposas, y ver con quién sí, con quién no. Y había una manera de pensar que decían, bueno, no importa si te enamoras con uno, tienes que probar por aquí, por allá, para ver con quién te puedes quedar. Con tal de que no llegues a pecar, a tener relaciones, está todo bien, ¿no? Y ese era el pensamiento que podía salir, y salía de este tipo de cosas, buscando licencias, buscando grises, buscando atajos a la palabra, ¿no? Y recuerdo patente un hermano que era en esa época, era un líder de jóvenes, que él tenía ganas de progresar económicamente. Él había estudiado abogacía y quería enriquecerse pronto o enriquecerse en algún momento, ¿no? Y él a los jóvenes, a los amigos que teníamos, nos daba una idea, ¿no? Decía, soy abogado, puedo salir al mundo un par de años, hago plata como abogado, como los plátanos, ¿no?, todo torcido, como banana, y después vuelvo, me arrepiento y vuelvo al Señor. Y lo decía a modo de broma, pero en el fondo parecía que lo iba diciendo en serio, ¿no? Y le iba buscando estas cosas de que si somos salvos por gracia, él no importaba si se iba un tiempo al mundo, si después volvía al Señor, ¿no? Y era un poco lo que Pablo decía, ¿no? Pecaremos a que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia, y Pablo dice, de ninguna manera. Eso no debería estar en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero muchas veces creo que de estas cosas nos vamos nosotros mismos mintiéndonos para asimilar o para poder vivir de una manera que no cambia completamente nuestro corazón, ¿no? ¿Qué quiero decir? Tenemos cosas en el corazón que no le entregamos al Señor completamente, ¿no? Tal vez no le entregamos las cosas que hablamos, la manera en que hablamos, la manera que pensamos, la manera que miramos, la manera que actuamos, la manera que respondemos, la manera en la que reaccionamos. Hay cosas dentro de nosotros que ya hemos diluido de tal manera que tal vez pensamos, no es pecado, no es pecado, o total, me arrepiento, no es tan grave, me arrepiento el domingo antes de ir a la cena o a la noche antes de dormir y ya está. Y tenemos esa manera de pensar y queremos aprovechar esos vacíos legales que podemos encontrar en la palabra para darnos una licencia a algo que sabemos que no agrada a Dios, ¿no? Y eso puede influirnos en nuestro entorno, puede influir en nuestras amistades, puede influir en nuestra familia y hacer que juntos, incluso los que hemos creído a Dios como Abraham, caigamos en ese error y nos dejemos llevar por ese error y esa manera de pensar, ¿no? Así que animo y me animo a mí mismo que tengamos más cuidado con eso, ¿no? A veces hacemos bromas
de los esposos, bromas de las esposas. Llevamos la cosa a una situación de machismo, pienso, y a la larga eso va a dañar nuestras relaciones. Y vamos a ver cómo acá en esta relación de Abraham y Sara, y Sarai en ese momento, esas decisiones equivocadas, esos vacíos que encontraron y que trataron de ayudar a Dios, de tomar el atajo, de cumplir de su manera el propósito de Dios, les llevó a lamentables situaciones, ¿no? A pagar las consecuencias. Bien, entonces ahí Sara no tiene la mejor idea, que aquí está mi sierva, joven, llégate a ella, ten un hijo y va a ser como si fuera mi hijo. Y legalmente va a ser mi hijo, ¿no? Y ahí vemos que un poquito después ya se ven las consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces la sierva se embarazó, quedó embarazada, quedó encinta. Y una vez que estaba embarazada, dice que miraba con desprecio a Sarai, ¿no? Miraba con desprecio a Sarai, y ahí Sarai no le gustó para nada esa situación y comenzó a echársela en cara a Abraham, ¿no? No sé por qué en esa época, debe ser cultural, entre las señoras había problemas, ¿no? Y este tipo de problemas debe ser cultural, no sé si pasa ahora, pero ese tipo de consecuencias vamos a tener siempre que tratemos de tomar atajos, ¿no? Vámonos al versículo 4, en 16 dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué le está diciendo ahí Sarai? Está diciendo: esto es tu culpa, le dice Abraham. Es tu culpa, ella me trata con desprecio, pero por tu culpa. Porque es tu mujer ahora y está embarazada y me trata con desprecio. Y además Dios te va a dar lo que mereces por esto que has hecho. La mujer le estaba pasando toda la responsabilidad al varón, al hombre, por lo que había sucedido. Y sí es responsabilidad de Abraham. A pesar que fue idea de Sara, es responsabilidad de Abraham. Y le pasa toda la culpa. Eso también debe ser cultural, ¿no? La mujer siempre teniendo la razón, cultural de esta época. Y también vemos debajo algo muy masculino, ¿no? Lo que hace Abraham en el siguiente versículo dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, ¿no? ¿Qué hizo él? No enfrentó el problema, no vio cómo podía resolverlo, se lavó las manos y se fue a un costado. Dijo: mátense, ¿qué me importa? Básicamente dijo eso, ¿no? Y eso también nos representa como hombres, no querer afrontar los problemas que hay, ¿no? Preferimos dilatar, preferimos alargar, total, si pasa tiempo se calma solo, las aguas se apagan, el fuego se apaga solo con el tiempo, y no es así, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Incrementó los problemas que había entre ellos. El final del versículo 6 dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Se volvió insostenible los problemas entre ellos. Una la despreciaba porque estaba embarazada, la otra la despreciaba porque ella era la señora y ella era su esclava, y los maltratos llegaron a tal punto que la esclava tuvo que escapar de casa, tuvo que escapar embarazada, ¿no? Abraham no se preocupó del hijo que iba a tener, no se preocuparon de que ella estaba embarazada, que ella estaba en una situación vulnerable, y dejó que todo se incremente a tal punto de volverse insostenible y que ella tenga que irse de su casa, ¿no? Ahí podemos ver esas consecuencias graves que a la larga tienen esas pequeñas decisiones que tomamos en los grises, entre comillas, que podemos encontrar en la palabra, ¿no? Así que cuando el Señor hace una promesa, esperemos en el Señor. Pensemos en el Señor, busquemos en el Señor qué es, cómo es, cuándo es que Él va a cumplir lo que Él dice. Busquemos consejo, busquemos amigos, busquemos hermanos. Si hoy estás viniendo por primera vez
a la reunión, si estás por primera vez escuchando esto en las redes, escucha lo que el Señor tiene para decirte esta noche. Y no comiences con prejuicios, no comiences a pensar lo que antes habías escuchado, lo que te habían contado, sino lo que la palabra tiene para nosotros, ¿no? Y es aquí donde yo creo que podemos ver a esta actriz de reparto, a Agar, ¿no? Agar está ahí, entra un poco en el relato y después va a salir, y hasta mucho tiempo después, es más, hasta el Nuevo Testamento en Gálatas, cuando Pablo vuelve a hablar de Agar. Después entra, está un par de versículos acá, un par de versículos en el capítulo 20, 21 y desaparece de la historia, ¿no? Pero acá vemos algo interesante que pasa con Agar. Agar escapa, ¿no? Escapa así embarazada, sufriendo. Imagínense la situación de esa mujer, ¿no? Una sierva, ¿no? Que era alguien que estaba en una posición de inferioridad económica, de inferioridad social, esclava, o sea que era propiedad de sus amos, había sido usada, abusada, embarazada y echada. ¿Se imaginan esa situación en la cual estaba esta mujer? Esa situación a la cual había llegado tan triste y tan dolorosa. Estaba corriendo sola y llega cerca a un río, ¿no? Y el versículo 7 dice, después que ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y acá es donde me quiero detener, ¿no? Acá habla del ángel de Jehová. Y hace pocos días escuché y busqué, esta es la primera referencia que se hace al ángel de Jehová en la escritura, ¿no? El ángel de Jehová, según los que saben, es una teofanía, ¿no? Una aparición de Dios. Y como el ángel de Jehová no aparece después en el Nuevo Testamento, cuando Cristo ya fue encarnado, se cree que es una teofanía de Cristo, es una cristofanía, una presencia, la presencia misma de Cristo fue a buscar a Sarai. Y esto tiene tanta concordancia con el corazón del Señor Jesús, ¿no? No se apareció, sino dice que la halló, o sea que la estaba buscando. Él fue a buscar a Agar en su dolor, en su sufrimiento, en su soledad, en la injusticia que estaba viviendo. A esta persona que no es troncal en el relato del pueblo de Israel, ¿no? No es troncal. Más bien es como una piedra de tropiezo, como un estorbo ahí. Pero el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, fue a buscarla, a ella. Fue a buscarla, a la que estaba sola, a la que no tenía nadie, a la que estaba rechazada, a la que estaba humillada, a la que estaba destinada posiblemente a la muerte, estando sola y embarazada en el desierto. Y ese es el corazón que tiene el Señor Jesús. Completamos el versículo, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, ¿no? La halló el ángel de Jehová. Y tiene un paralelo esto en el Nuevo Testamento, ¿no? En Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Cuando el Señor Jesús le está diciendo acá a Zaqueo, ¿para qué ha venido a este mundo, no? Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor Jesús no fue la primera vez cuando se encarnó que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya esa actitud, ese corazón de buscar al afligido, de ir detrás del quebrantado, estaba desde la eternidad en nuestro Señor. Y acá va y busca a Agar en su dolor. Y después Él se hizo carne y vino a este mundo como un niño que vivió, creció
y se presentó como sacrificio delante de Dios. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A quiénes esta vez? Ya no a Agar, sino a mí, a ti y a todos esos actores de reparto, a todos esos nadies que estamos por ahí dando vueltas, que pensamos que nuestro dolor, que nuestra aflicción, que nuestra soledad nos va a llegar y nos va a acabar. Él ha venido a buscar a los que necesitaban médico, a los enfermos, a los que tenemos pecado en nuestra vida. Él no ha venido por los sacerdotes, Él no ha venido por los escribas, por los fariseos, Él ha venido por los que aceptan en su vida que necesitan a Dios, que necesitan ayuda, los que podemos ver que nuestro pecado nos atormenta, nuestro pecado nos separa de Dios, y Él con ese corazón ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que tienes que estar consciente de que el Señor Jesús te puede hallar esta noche. Él ya ha venido a esta tierra. Él ya hizo su parte. Él está en su palabra para que tú puedas escucharla, meditarla, pedirle perdón por tus pecados, y Él te va a rescatar. Así como rescató a Agar en el desierto, te va a rescatar en esta vida. Bien, pero ¿qué tenía que hacer Agar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué Dios fue y la buscó y la halló? Vemos en el versículo 16 ahí en Génesis. Dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael quiere decir Dios escucha, Dios oye, ¿no? Dice, Jehová ha oído tu aflicción. Y es la manera que tenemos hoy de llegar al Señor, afligir nuestro corazón debido a nuestro pecado, a nuestra maldad, a pesar de las situaciones que podemos atravesar, a pesar del dolor, de la aflicción, de los problemas, de lo laboral, de lo profesional, de lo familiar. Todos y cada uno de nosotros tenemos pecado. Y Dios escucha la aflicción. Ismael es Dios oye. Y Dios escuchó la aflicción y la injusticia que estaba pasando Agar. Y Dios puede escuchar tu aflicción esta noche. Puede escuchar tu corazón contrito y humillado. Ahí en Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado no lo rechazas tú, Señor. Él no va a rechazar un corazón quebrantado, un corazón que se inclina, se humilla delante de Él y dice, Señor, he pecado. Tengo mentira, tengo maldad, tengo malos pensamientos, tengo resentimiento, tengo odio, tengo rencor, tengo envidia, tengo egoísmo, tengo vicios, tengo maldad en mi vida, Señor. Y si tú y yo nos humillamos delante de Él, le mostramos esta aflicción, Él escucha. Dios oye la aflicción. Es el Ismael, ¿no? Dios oye la aflicción de cada uno de nosotros. Y esa debe ser la clave. Esa tiene que ser la clave. Cuando Dios oyó la aflicción de Agar, le dice, vuelve allá porque yo voy a hacer de ti una nación grande, le dice. De Ismael va a haber una nación grande, también multitudes que van a ser guerreros, que van a ser rebeldes, todo lo que sabemos y que se cumplió ahora en los árabes, ¿no? De Ismael descienden todos los árabes y de Isaac desciende todo el pueblo judío, todo Israel. Entonces Dios salvó a Agar, Dios escuchó la aflicción de Agar, Dios fue a Agar y le dio una promesa, le dio salvación, le salvó la vida y ella obedeció a Dios volviendo, escuchando al ángel y volviendo a la casa de Abraham y de Sarai.
Y nosotros hoy tenemos que escuchar a Dios y obedecer a Dios, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que yo, que vos, que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que clamemos, que pidamos, y Él va a escuchar ese corazón humillado. Él no va a ser oídos sordos, no va a ser como tu esposa, como tu esposo, como tu hermano cuando está enojado y dice, no, ahora no escucho, ahora no sé, sino Él está atento a los corazones quebrantados. El Señor exalta a los humildes porque los escucha, les levanta la mirada, les devuelve paz, les devuelve confianza. Él espera de cada uno de nosotros que estemos humillados ante su presencia. Y con todo esto, Agar tuvo una certeza de quién era Dios, quién era realmente Dios para ella, y le dejó un nombre escrito. La primera vez que aparece este nombre de Dios en la palabra El Roí, ¿no? Que quiere decir el Dios que me ve. Podríamos traducirlo como el Dios que todo lo ve. El Dios que ve las cosas, que ve el corazón, que ve el sufrimiento, que ve la aflicción, pero que también ve el pecado, también ve la maldad, también ve nuestra intención con las cosas que hacemos, ¿no? Ahí en Génesis 16:13, Agar dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Ella entendió que Dios estaba mirando toda esa historia tan dura y tan triste que él ya tuvo que pasar. Todos los conflictos con Sara, los conflictos con Abraham, cómo la usaron a ella para tener su hijo, sin preguntarle, sin importar si ella quería o no quería, cómo la estaban despreciando ahora. Todo lo que le pasaba, ella entendió que Dios lo veía, que Dios era consciente, que Dios estaba atento aún a los actores de reparto. Aunque no seamos famosos, como esta semana murió el Papa, ¿no? Todos los noticieros del mundo seguramente han dedicado horas y horas a cubrir esa noticia, ¿no? Y va a seguir hasta que puedan reconocer, encontrar a un nuevo líder de la Iglesia Católica. Y sin embargo, han muerto miles de personas en esa semana que nadie les dio un minuto del tiempo. Bueno, a esos que a nadie les da el tiempo, Dios los ve. A ti, a mí, que parece que pasamos por esta vida sin dejar rastro, sin dejar huella, Dios nos ve. Dios conoce nuestros dolores, nuestras luchas. Dios conoce nuestras tentaciones. Dios conoce nuestras intenciones. Él puede ver todo lo que tenemos en nuestro corazón. Y eso es lo que reconoció Agar y alabó al Señor por eso. Él es el Dios que todo lo ve. Eso nos tiene que dar, por una parte, si vamos afligidos, pidiendo perdón por nuestros pecados, Él conoce los pecados y Él perdona los pecados. Y si no tienes un corazón afligido porque dices, ay, total, no soy tan pecador, hay otros más pecadores que están por el mundo dando vueltas, tienes que estar consciente que Él, así sea tu pecado chiquito para ti o grande para ti, Él conoce todo lo que hay en tu vida y en tu corazón. Él es el Dios que me ve. En medio de la multitud, Él te ve específicamente a ti. Y otra cosa que reconoció en ese momento Agar, en ese Dios que la veía, era que era un Dios vivo. Y el versículo 14 dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret, el viviente que me ve, ¿no? Ayer nos enseñaba Osvaldo sobre esa palabra, el viviente, el Dios viviente, que no solo quiere decir el que está vivo, sino que el que da vida.
ese es el Dios que te ve. Es un Dios que está vivo. Y ahí también es un paralelo con el Nuevo Testamento, porque es el Dios que entregó su vida en la cruz por ti, pero que resucitó al tercer día. Es el Dios vivo y que además puede darte vida. Es ese Dios el que conoce tu interior, conoce tu dolor, conoce tu rencor, conoce tu aflicción, conoce tu necesidad y quiere darte vida. Dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El que cree en el Hijo tiene la vida. Lo que tenemos que hacer es creer en Él. ¿Cómo? ¿De qué manera creemos en Él? De esta manera, la misma que hizo Agar. Afligidos, humillados, clamando a Él por perdón y Él reconociéndonos, viéndonos, perdonándonos y dándonos vida eterna. Vamos a Romanos 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Este versículo es muy usado para decir que con una oración, la oración del penitente, nosotros podemos ser salvos. Pero el versículo es mucho más profundo que una oración. Dice, si reconoces que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir? Lo reconoces como ese Dios que todo lo ve, a quien le tengo que rendir cuentas, quien va a estar ahí viendo lo bueno y lo malo que hago, ese Señor que tiene que estar sobre mi vida, a quien yo ahora quiero seguir y obedecer. Si crees que Jesucristo es el Señor, ¿no? Y crees que Dios lo levantó de los muertos, que está vivo, que Él está vivo, que no es una historia, que no es una anécdota, que no es una energía nomás sobrenatural, sino que es alguien que está vivo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él conoce también tu corazón y sabe si realmente crees en Él. Y Él, si lo haces, Él te ve como una persona sin pecado, ya como una persona justificada por la fe, hecha justa, gracias al sacrificio de Cristo, ¿no? Y con la boca se confiesa para salvación, porque nosotros confesamos. Y hoy, esta noche, acá estamos confesando que Jesucristo es el Señor, que es un Dios vivo, que es un Dios que viene a buscar a lo que se había perdido, a pesar de que tú y yo podamos pensar que no somos tan importantes, para Él sí eres importante. Tan importante que Él te busca, te halla y escucha tu aflicción. Oremos. Padre bendito, Señor amado, nuestro Dios santo, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias, Padre, por ese corazón de tu Hijo, ese corazón de ir a buscar lo que se había perdido, Señor. Gracias, Padre, porque Él vino a buscarme, porque Él vino a buscar a cada persona que se arrepiente de sus pecados, le pide perdón, Padre, y Él nos ha dado vida. Él es el Dios que todo lo ve. Él es el Dios de la vida, el Dios vivo y el que nos da vida eterna. Te agradezco, Padre Santo, por ese beneficio indescriptible que lo tratamos de entender, Señor, pero es tan grande que lo vamos a poder ver solamente cuando estemos en tu presencia. Te agradezco, Señor, porque tu Hijo tiene ese corazón amoroso con nosotros. Te lo agradezco, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.